Estuve muerto 24 días y regresé. Pero lo más aterrador no fue lo que le pasó a mi cuerpo mientras dormía. Fue lo que vi. Fue lo que viví. Y al despertar, comprendí que no era una alucinación. Era demasiado real para ser mentira. Tuve una experiencia que cambió todo lo que creía sobre la vida, la muerte y lo que viene después. Y si lo que viví es real, y estoy seguro de que lo fue, entonces hay muchas cosas que debes replantearte. Ahora, hoy, no mañana. ¿Qué pasa cuando tu corazón se detiene pero tu conciencia permanece despierta? ¿Cómo es ver cómo se desarrolla tu propio funeral y saber que nadie puede oírte? Porque sigues aquí, respirando, y tantos otros no. ¿Y por qué me desperté cuando todos los médicos ya se habían dado por vencidos? La verdad es que no era especial. Era barbero. Llevaba una vida normal. Me ocupaba de mi negocio, de mi familia, y creía tener todo el tiempo del mundo. Hasta el día en que descubrí que no me quedaba nada. Antes de contarles lo que vi allí, necesito contarles cómo llegué allí. Porque esa es la parte que más duele. Es la parte donde descubres que hacer todo bien no te protege de nada. Que rezar, cuidarte, tener miedo, nada de eso importa cuando la muerte decide llamar a tu puerta. Y ese día, al despertar, lo supe. Lo supe con una certeza inexplicable. No iba a salir vivo de ese día. Todo empezó cuando nadie lo esperaba. Me estaba cuidando. Siempre he sido muy cuidadoso. Usaba mascarilla todo el tiempo, usaba desinfectante de manos y mantenía media hora de distancia entre clientes en la barbería para esterilizarlo todo. Tijeras, cortapelos, silla, lavabo, todo. Y ya sabía que estaba en un grupo de alto riesgo porque en diciembre me enteré de que tenía bronquitis. Bronquitis asmática. Así que cuando empecé a sentir los primeros síntomas, lo reconocí. Era finales de abril cuando llegó. Empezó con dolor de garganta, luego la tos empeoró, luego perdí el olfato y el gusto todo el mismo día. Y cuando pierdes esas cosas, ya sabes lo que es. Ya escuchas ese nombre que sale en todas las noticias, ese del que nadie quería ni oír hablar. Pero aquí está el problema. Fui al hospital y no me hicieron ninguna prueba. No confirmaron nada. Simplemente me mandaron de vuelta con jarabe para la tos y analgésicos. Permanezca en observación, me dijeron, como si pudiera controlarlo con solo observar, como si fuera así de simple. De miércoles a domingo, la situación empeoró de una forma difícil de describir. La fiebre no bajaba. Subía a 38, 39, 40 grados Celsius. Tomé analgésicos, me bajaba un poco y luego volvía a subir. ¿Y la tos? Era tan fuerte que sentía que me iban a estallar los pulmones. No podía pasar más de 2 minutos sin toser. Compré hierbas medicinales, té, nada me hizo efecto. El domingo volví al hospital. Esta vez me hicieron una radiografía. Vieron un cambio pequeño. Me mandaron a casa. Quédate en aislamiento 14 días. Si empeora, vuelve. Pero empeoró rápidamente. Muy rápidamente. El miércoles siguiente estaba en cama, tan débil que no podía moverme. Y entonces ocurrió algo que me salvó la vida. Mi esposa estaba en Facebook investigando sobre el coronavirus cuando vio un enlace del Ministerio de Salud. Entró al chat y empezó a describirle mi situación a un agente. Todo. Las visitas al hospital, la negativa a las pruebas, la medicación insuficiente. Y entonces el agente hizo una pregunta sencilla que resultó crucial. ¿Pero le está faltando el aire? Ella respondió que no, que solo respiraba más rápido. Pero mi estómago subía y bajaba constante y violentamente, como si estuviera hiperventilando. Y cuando el asistente lo oyó, dijo directamente: necesita ir al hospital urgentemente. Es falta de aire. En ese momento lo supe. Supe que era mi última oportunidad. ¿Qué peso tiene esa premonición al subirte al coche sabiendo que podría ser la última vez que veas tu casa?
Cuando llegué a la puerta del hospital, tuve una sensación que nunca se irá. Esa sensación que te invade el pecho. Miré a mi esposa, miré a mi hijo, y les dije, los amo a ambos, y empecé a llorar. Porque en mi interior ya sabía que no volvería a casa ese día. Durante la evaluación, me midieron la saturación de oxígeno. Era 72. 72. Es un número que debería estar en el diccionario junto a la palabra muerte. 72 significa que tu corazón está a punto de pararse. Significa que te estás desplomando. Si no hubiera ingresado en ese hospital ese día, habría estado muerto en casa en los siguientes 30 minutos. No exagero. Eso fue lo que confirmó el médico más tarde. Radiografía de pulmón. 80% inflamado. Fíjate bien en ese número. 80%. No es un cambio menor como dijeron antes. Fue devastador. Destrucción total. Lo que pasó después fue muy rápido. Me llevaron a la sala de medicación. Me pusieron oxígeno. Empezaron a pincharme la mano, el brazo, todo para hacerme pruebas. Me hicieron la prueba de COVID. Y mi saturación de oxígeno, ¿sabes cuál era? Incluso con la ayuda del oxígeno, no subía bien. Subió a 92 y luego bajó a 48. 48. El médico dijo claramente, mira Gerson, lamentablemente voy a tener que llevarte a la unidad de cuidados intensivos porque tu caso es muy grave. Y entonces llegó esa llamada. Llama a su esposa, le pide que venga a recoger su ropa, sus cosas, porque no puede haber nada allí, y le dice que va a la unidad de cuidados intensivos, que ella tiene que venir a recogerlas. Todo pasó muy rápido. Estaba en casa, de repente estaba en el hospital, y desde el hospital me llegó ese shock. Vas a tener que ir a la unidad de cuidados intensivos ahora porque tu estado es grave. Fue un shock enorme. Empecé a llorar. Lo único que hice fue tomar mi teléfono, avisarle a mi esposa y escribirle a mi mamá. Mamá, voy a la unidad de cuidados intensivos. Reza por mí. En la unidad de cuidados intensivos, todo cambia de escala. 2 enfermeras esperando, un médico ya listo. Mi corazón latía con fuerza. Y antes que nada, ese médico me habló. Me preguntó mi edad, 31 años. Me preguntó si tenía hijos. Sí. Me preguntó si tenía comorbilidades, bronquitis asmática. Y entonces dijo algo que se convirtió en una profecía. Ya tuve un paciente de tu edad y no lo perdí. Le respondí, estoy seguro de que tampoco me perderás. Respiró hondo y dijo, si Dios quiere. Pero ese, si Dios quiere, era la pura verdad, porque lo que vendría después era sin duda la guerra. Los primeros días en la unidad de cuidados intensivos fueron los peores, pero de una forma diferente, tan diferentes que es difícil de explicar a alguien que nunca ha pasado por eso. El primer día, el médico me pidió que me quedara quieto, porque si me movían, mi saturación de oxígeno bajaría demasiado. El riesgo de un paro cardíaco era enorme. Entonces, ¿qué hicieron? Medicación. Solo medicación. Mantuvieron mi cuerpo inmóvil, intentando eliminar la inflamación, eliminar el virus, ganar tiempo. El segundo día fue igual. Ni siquiera pudieron darme la vuelta. Al tercer día, lograron realizarme la posición boca abajo. Me colocaron boca abajo durante 24 horas completas para que mis pulmones funcionaran mejor. Y en esas 24 horas, mi cuerpo se hinchó excesivamente. Me dieron edemas. Empecé a tener llagas en el estómago, bultos como escaras. Fue un efecto secundario de la medicación y porque estaba constantemente boca abajo. Todavía tengo cicatrices en el estómago. 6 cicatrices de heridas que se abrieron allí mismo en esa cama de hospital. Después de la posición boca abajo, surgió una complicación que casi me mata. Mi riñón dejó de funcionar. Mi riñón dejó de funcionar. ¿Lo ves? No era solo mi pulmón, también era mi riñón. Y si mi riñón no se recuperaba, era hemodiálisis, era más sufrimiento, era más muerte en cámara lenta.
pero regresó. Los médicos me dieron más medicamentos, y mi riñón gradualmente volvió a funcionar. Cuando pensaba que iba a tener que hacerme hemodiálisis, mi riñón volvió a funcionar. Mientras tanto, afuera, mucha gente rezaba. Le pedí a mi esposa que compartiera una foto mía ya en la unidad de cuidados intensivos, con oxígeno. Le pedí que la compartiera y pidiera oraciones en Facebook. Porque lo sabía que estaba entre la vida y la muerte. Esa foto circuló, la gente rezó, clamó, rezó, y eso fue importantísimo. Porque algo sucede cuando estás donde yo estaba. Algo sucede cuando mueres. Mi cuerpo estuvo en esa camilla, intubado, sedado, en coma inducido durante 24 días. Y mi alma se fue. ¿De verdad? No fue una alucinación, no fue mi imaginación. Mi espíritu se fue a un lugar indescriptible con las palabras que usamos aquí a diario. Dejé mi cuerpo. Podía ver mi cuerpo en la cama de la unidad de cuidados intensivos. Podía verlo todo. Y esa sensación era como si realmente hubiera muerto. Porque ver tu propio cuerpo desde fuera, darte cuenta de que no estás realmente dentro de él, te cambia por completo. Cambia tu perspectiva, cambia tu forma de entender la vida. Después de eso, entré en un lugar gris, muy oscuro, como si todo se hubiera incendiado y todo estuviera quemado, seco, gris. Nada de verde, nada de vida, solo la muerte en forma de paisaje. Y allí, en ese lugar gris, mi vida entera empezó a transcurrir, como una película a cámara rápida. Todos los momentos, todos los eventos, todo retrocediendo a mi alrededor. Y supe, en ese lugar, que realmente había muerto. Entonces vi mi propio funeral. Vi a mi familia alrededor del ataúd llorando desesperadamente, mi esposa de rodillas, mis hijos, sin entender lo que estaba pasando. Y yo estaba allí, invisible, intentando hablar, intentando abrazar, pero nadie podía oírme, porque había muerto. Pero entonces esa oscuridad se desvaneció lentamente, y apareció una luz, lejana, muy lejana, y fui en esa dirección, fui sin saber a dónde, sin preguntarme, simplemente yendo. Cuando llegué, todo cambió de color, se volvió brillante, muy colorido, todo era realmente hermoso. Había flores por todas partes, había una colina, había paz, una paz que nunca había sentido en ningún lugar de la tierra. Y arriba en esa colina, sentada entre flores, porque siempre le encantaron las flores, ¿sabes?, estaba la abuela de mi esposa, una mujer que había muerto de insuficiencia respiratoria. Podía hablar con ella, pero ella no podía oírme. Simplemente me miraba, pero todo estaba bien, porque allí había una paz que no existe aquí. Pero entonces se oyó una voz que venía de detrás de mí, justo en mi oído, una voz que resonó profundamente, una voz que todavía resuena en mi oído derecho como si la estuviera oyendo ahora mismo. La voz dijo: «Todavía no es tu momento, tienes que volver. Mucha gente está orando y suplicando por tu recuperación». Y en ese momento me desperté en la unidad de cuidados intensivos. Había dormido 24 días. Al despertar, no podía creer que estuviera vivo. Lo primero que hice al despertar fue tocarlo todo. Toqué la camilla, toqué el catéter que estaba usando, toqué la cama, cualquier cosa, porque necesitaba confirmar que era real, que estaba realmente viva, porque durante 24 días mi mente había estado en otro lugar. Y cuando regresas de un lugar así, no sabes si es una alucinación o una locura, si es un recuerdo o una locura. Pero era real, estaba viva, respiraba sola, incluso con la sonda de alimentación. Estaba despierta, estaba consciente. Una enfermera entró en mi habitación y se echó a llorar al verme despierto. Me dijo: «My Gerson, qué alegría verte despierto. Dormiste 24 días, Gerson. No tienes idea». No paraba de entrar en la habitación con tantas ganas de verte despierto. Y era una enfermera muy amable. En ese momento me subió la autoestima porque vi que estaba realmente vivo, que no era una alucinación. Empezó a contarme todo lo que pasó mientras dormía, todos los procedimientos, todas las veces que mi saturación de oxígeno bajó, todas las complicaciones, toda la lucha que tuvieron que librar los médicos y las enfermeras para mantenerme vivo. Y me dijo: «Gerson,
Fuiste un verdadero guerrero. Ganaste. Esto es un milagro. Pero no fue solo ella, ¿sabes? Todas las enfermeras, el médico, todo el equipo hicieron muchísimo por mí. Y me dijo que oraron mucho por mí, que había alguien en el hospital que iba de unidad de cuidados intensivos en unidad de cuidados intensivos, de cama en cama, orando por todos los hospitalizados, y que antes de entrar en mi habitación, oraron en la puerta, oraron antes de tocarme. Descubrí que era junio, el 2 de junio, y me dijo, ya estamos en junio, Gerson, empezaste aquí el 6 de mayo. Entonces recordé, junio es el mes de mi cumpleaños, y sonrió y me dijo, sí, entonces tendrás que celebrar 2 cumpleaños, porque ganaste, es un milagro. En ese momento comprendí que no estaba allí por casualidad, que todo lo que había pasado tenía un propósito, que había regresado por una razón. Pero ¿cuál fue esa razón? ¿Y por qué regresé y tantos otros no? Después de la unidad de cuidados intensivos, pasé otros 6 días intubado, 6 días aprendiendo a comer de nuevo, aprendiendo a beber agua, porque si comía mal, podía aspirar. Si el agua entraba en mis pulmones en lugar de en mi estómago, tendrían que intubarme de nuevo. Así que cada movimiento, cada deglución estaba calculado. Tuve que aprenderlo todo de nuevo, como un bebé. Después de eso, me trasladaron a la sala. Y aquí es donde las cosas se complican de otra manera, porque en la unidad de cuidados intensivos estaba inconsciente. En la unidad de cuidados intensivos dormía, mientras mi cuerpo luchaba. Pero en la sala estaba consciente, completamente despierto, totalmente consciente de todo lo que sentía. Aislamiento total. No podía recibir visitas. Nadie. Y veía la televisión del hospital, que constantemente mostraba noticias sobre la enfermedad del coronavirus 19. Noticias de muertes. Noticias de más personas muriendo. Y estaba solo en esa habitación, rodeado de soledad y debilidad, porque había perdido más de 20 kilos. Entré con 73 kilos. Cuando estaba en la sala, pesaba 53. 20 kilos. Me quedé como huesos cubiertos de piel. Estaba tan débil que no podía sostener el celular. Las enfermeras tuvieron que sostenerlo para que pudiera hablar con mi esposa. Y aún así, la ansiedad me golpea fuerte. Hubo una noche que me impactó profundamente. Solo veía las noticias sobre la enfermedad del coronavirus 19, viendo a gente morir, y me entró el pánico. Ese pánico sofocante que te hace sentir que no puedes respirar, incluso cuando lo haces. Apreté el botón de llamada, llamé a una enfermera y supliqué desesperadamente. Por favor, quítenme ese canal. Casi muero de enfermedad del coronavirus 19. No quiero ver eso. Me volverá a dar. Ella respondió con paciencia. No, no te preocupes. No pescarás demasiado. Ya pescaste algo. Ganaste. Pero en ese momento, conscientemente, comprendí algo. Comprendí que el cuerpo y la mente necesitan recuperarse de maneras diferentes, y que esa ansiedad no era debilidad, era una cicatriz, era el rastro que deja la muerte al pasar cerca. Pero cuando sobrevives a algo así, ¿qué es lo primero que notas que ha cambiado dentro de ti? Cuando salí de esa habitación de aislamiento unos días después, empecé a pensar de otra manera sobre todo. Y no fue gradual, fue como si se encendiera una luz. Fue como si alguien hubiera pulsado un interruptor y todo se hubiera aclarado. Casi muero, pero no solo casi. Morí de verdad. Mi corazón latió a menos de 48 latidos por minuto durante horas. Mis pulmones estaban inflamados al 80%. Mis riñones fallaron. Y aún así estoy aquí. Sigo respirando. Todavía puedo hablar. Y cuando pasas por algo así, las cosas que antes importaban ya no importan. Ese cliente que entró a la barbería quejándose, ese dinero que faltaba, ese problema con alguien, todo eso desapareció. Se convirtió en polvo. Lo que importa ahora es el abrazo de mi esposa. Es ver a mi hijo dormir. Es oír a mi madre hablar junto a mi cama. Es estar vivo. Es respirar. Es simplemente despertar mañana. Porque lo vi. Vi lo que viene después. Vi que hay más. Y cuando ves eso, no vuelves igual. Mi esposa llamó a una psicóloga que ya había trabajado conmigo. Una mujer llamada Adriana. Muy buena, con mucha experiencia. Y hablamos mucho.
porque me costaba mucho comprender todo lo que estaba pasando. Me costaba procesarlo. Y al mismo tiempo tenía un deseo muy fuerte dentro de mí. Un deseo de buscar información sobre lo que estaba sintiendo. Entonces me ayudó a comprender que el Gerson que ingresó al hospital murió. Murió de verdad. Y que allí nació un nuevo Gerson, con nuevos propósitos, con una nueva visión, con una nueva misión. Trabajamos juntos en lo que llamaban ácido desoxirribonucleico divino, para descubrir cuál era mi verdadero propósito ahora. ¿Qué quería Dios que hiciera? Y la respuesta fue simple pero profunda. Tengo que ayudar a la gente. Porque pasé por un infierno y regresé. Así que lo menos que puedo hacer es decirles a los demás que es posible volver, que hay esperanza, que no todo está perdido. Mi perspectiva de la vida ha cambiado por completo. Antes, siempre pensaba en el futuro, a dónde iba, qué iba a hacer, qué cosas materiales iba a adquirir. Pero desde que me pasó todo esto, desde que morí y desperté, entendí que la vida es ahora, es el aquí y ahora, es el presente. Empecé a madrugar todos los días y a orar. Le pedí a Dios que me mostrara el camino correcto. Le pedí discernimiento y sabiduría, porque sabía que tenía algo que hacer, algo importante, algo que se convertiría en mi propósito a partir de entonces. Pero ¿qué valor tiene recibir una segunda oportunidad cuando sabes que muchos no la tienen? Algo que empecé a notar fue que tenía un gran deseo en el corazón, un deseo enorme de hacer cosas, de ayudar, de servir, de contar historias, pero aún no podía definir exactamente qué era. Lo único que sabía era que era urgente. Así que empecé a leer libros. Empecé con un libro del padre Anderson Marsal que me regalaron al llegar a casa. Leí una parte que me impactó tanto que dije, voy a tener que hacer un video sobre esto, porque esa parte encajaba perfectamente con la situación actual que vivíamos, con ese momento, con ese llamado. La primera vez que intenté grabar, se me cayó el teléfono. Nada funcionó en los primeros intentos. Pero la segunda vez lo logré. Grabé el video y lo publiqué. Y al publicarlo, sentí algo diferente. Sentí que era mi voz. Era mi llamado cumpliéndose. Empecé a recibir mensajes de gente que lo veía, gente que lo consideraba importante, gente que se sentía conmovida. Y cuando recibes esos mensajes, lo sabes, sientes que estaba destinado a suceder. Comprendí que no solo volví a vivir mi vida, volví a ser una voz, volví a dar testimonio, volví a decirle al mundo que hay más allá de lo que vemos, que la fe existe, que los milagros existen, que la oración funciona, porque si no fuera por las oraciones de quienes intercedían por mí, estaría muerto. No exagero, esos 24 días se sustentaron con las lágrimas de quienes oraban, se sustentaron con llantos sinceros, se sustentaron con alguien que decía, Señor, salva esta vida. Y Dios escuchó, Dios respondió. También empecé a pensar de otra manera sobre qué deberíamos hablar, sobre qué deberíamos realmente hablar, porque en un mundo donde todo es superficial, donde todo es espectáculo, donde todo es rápido, tenía un mensaje opuesto a eso, un mensaje profundo, de verdad, que la vida no es material, la vida se trata de relaciones, la vida se trata de conexión, la vida se trata de estar con quienes amas en el tiempo que tienes. Porque cuando estás entre la vida y la muerte, nadie te pregunta cuántos seguidores tienes. A nadie le importa tu cuenta bancaria. Lo único que importa es si despertarás al otro lado. Pero ¿cuánto tiempo necesitamos casi morir para entender esto? ¿Cuánto tiempo necesitamos casi perderlo todo para apreciar lo que tenemos? Pasaron las semanas, luego los meses, y cuanto más tiempo pasaba después de salir del hospital, más entendía todo lo que había visto. De ese lugar gris, de ese hermoso lugar con flores, de esa voz que me llamaba. Y empecé a ver patrones. Empecé a darme cuenta de que esto no era solo un evento aislado en mi vida, era un mensaje para mí, un mensaje que necesitaba transmitir. Porque mientras estaba en esa cama, inconsciente, mi cuerpo luchaba, pero mi espíritu veía cosas que la mayoría de la gente nunca verá. Experimentaba cosas que la mayoría nunca experimentará. Entraba en contacto con realidades que no podemos explicar con la ciencia ni medir con aparatos, pero que son absolutamente reales. Empecé a comprender que la muerte no es el final, que hay vida después, que hay conciencia después, y que las decisiones que tomamos aquí, ahora, en esta vida,
repercuten en el más allá. Importan, cuentan. Porque si solo somos materia, si solo somos un cuerpo, si al morir todo se acaba, ¿por qué pude ver mi cuerpo desde afuera? ¿Por qué pude estar en otro lugar y no aquí? ¿Por qué esa voz resonó tan claramente si nadie hablaba? La respuesta es sencilla, porque somos más que solo cuerpo. Somos espíritu, somos alma. Y esa parte de nosotros no muere con el cuerpo. Continúa, va a alguna parte. Y eso lo cambia todo. Cambia tu forma de ver la muerte. Cambia tu forma de afrontar la vida. Cambia tu forma de tratar a los demás. Porque si después hay juicio, lo que hagas ahora importa. Si después hay conciencia, cómo vivas ahora importa. Si después hay memoria, tus acciones de ahora resonarán para siempre. Esto es demasiado serio para ignorarlo. También empecé a notar que mucha gente que conocía vivía como si tuviera todo el tiempo del mundo. Trabajaban demasiado, se perdían en cosas superficiales, descuidaban a sus familias, ignoraban su espíritu. Y quería sacudirlos. Quería decirles, oigan, despierten. La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. Un día están aquí, respirando con normalidad, y al siguiente están en la unidad de cuidados intensivos con un tubo en la garganta viendo su propio funeral. Pero es difícil hacerlo con paciencia. Es difícil transmitir ese mensaje sin parecer un loco. Mi vida nunca volvió a ser la misma después de eso. Y no lo digo solo por decirlo. Es literal. Todo cambió. Empecé a levantarme más temprano, empecé a orar todos los días, pidiéndole a Dios que me mostrara el camino, pidiendo discernimiento, pidiendo fuerza para hacer lo que debía hacer. Cambié mi relación con mi esposa, porque ahora veo cada día con ella como un privilegio, como algo que podría terminar. La abrazo más, la beso más, hablo más con ella. Paso menos tiempo en la barbería para poder pasar más tiempo con ella. Cambié mi relación con mi hijo, porque cuando ves a tu propio hijo en esa visión viendo su ataúd, te deja una profunda huella, te marca para toda la vida. Así que ahora le presto más atención, juego más con él, lo llevo al parque, no estoy solo con el teléfono cuando estoy con él. Incluso cambié mi perspectiva del trabajo. Ya no se trata de ganar dinero, se trata de servir, se trata de ver al cliente como una persona, no como un número. Evito los conflictos, evito las discusiones, evito cualquier cosa que pueda herir sentimientos, porque entiendo que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en ira, es demasiado corta para guardar rencor, es demasiado corta para perder el tiempo en cosas sin importancia. Hay un dicho que alguien me dijo y que se me quedó grabado. Es mejor tener paz que tener razón. Y es cierto, porque tener razón no salva a nadie. Tener paz, sí. Tener paz calma el corazón. Tener paz te permite dormir bien. Tener paz te permite vivir. Empecé a estudiar más sobre espiritualidad, sobre la fe. Empecé a comprender que la religión es una cosa, pero la fe es otra. La religión es lo que practicas, la fe es lo que crees. Y lo que llegué a comprender fue que Dios existe, que hay vida después de la muerte, que hay un propósito, que todo tiene una razón. Hay días en que esa tristeza todavía me golpea, ese peso, porque sé que mucha gente pasó por lo que yo pasé y no despertó. Veo las noticias, veo cuánta gente murió y pienso, ¿por qué yo desperté y ellos no? ¿Por qué Dios me trajo de vuelta y dejó a tantos otros allí? Y entonces lo entiendo. Entiendo que quizás sea porque tengo algo que hacer, algo que decir, una razón para estar aquí. Estoy aquí para contar esta historia, porque no es solo mía, es de todos los que casi mueren y despiertan diferentes, de quienes casi lo pierden todo y recuperan la perspectiva, de quienes casi caen al abismo y logran regresar. Estoy aquí para decirte que la vida es frágil, que la muerte es real, que no es algo de película, es algo que le pasa todos los días a gente como yo, a gente como tú. Estoy aquí para decir que cuando estás entre la vida y la muerte, cuando realmente hueles la muerte cerca, las prioridades cambian, y cambian para mejor, porque nos damos cuenta de que nada de lo que creíamos importante lo era realmente. Estoy aquí para decirles que la oración funciona, que cuando uno se está muriendo, cuando el médico no sabe qué más hacer,
Cuando la máquina emite un pitido advirtiendo que la saturación de oxígeno está bajando, que alguien ore por uno marca la diferencia. Marca la diferencia porque hay algo más grande que la ciencia, hay algo más grande que la medicina, hay algo que llamamos milagro. Y los milagros no son trucos de magia. Un milagro es Dios interrumpiendo las leyes de la naturaleza para salvar a alguien. Es Dios diciendo, oye, esto aún no es el final, este necesita regresar. Es Dios siendo misericordioso cuando podría ser justo. Estoy aquí para llamar nuestra atención sobre lo que realmente importa, las relaciones genuinas, la presencia, el estar aquí, ahora, en este momento con quienes amas. Porque cuando casi mueres, entiendes que lo que nos llevamos a la eternidad no es un carro, ni una casa, ni dinero. Son memorias, son los momentos vividos, es cómo tratamos a los demás, es el amor que sembramos. Así que si me escuchas ahora, si estás viendo esta historia, quiero dejarte un mensaje claro. No esperes a estar casi muerto para valorar la vida. No esperes a perder algo para ver lo que realmente importa. No esperes a estar en una cama de cuidados intensivos para entender que la vida es un regalo. Empieza ahora. Dile a tus seres queridos que los amas. Pasa tiempo con tu familia. Tómate un día libre en el trabajo para estar con tus hijos. Llora con los que sufren. Ríe con los que son felices. Vive presente, verdaderamente presente. Porque el siguiente bresto que das, no lo mereciste, no te lo ganaste, lo recibiste, como un regalo, como una oportunidad, como un milagro silencioso. Y con cada respiración, tienes la oportunidad de cambiar las cosas, de cambiar, de amar más, de vivir mejor. Estuve muerto durante 24 días y regresé. Regresé diferente, regresé con cicatrices, regresé con peso, regresé con una misión. Y ahora necesito cumplir esta misión. Necesito decir, necesito advertir, necesito despertar a los que duermen, porque el tiempo se acaba, para todos. Y cuando ya no haya más tiempo, solo quedará la añoranza, solo quedará el peso de no haber dicho todo lo que debía decirse, solo quedará el arrepentimiento. Así que no lo pospongas. Hazlo ahora, vive ahora, ama ahora, porque el mañana no está garantizado. Soy prueba viviente de eso. Si esta historia te conmovió profundamente, si sentiste que este mensaje era para ti, si despertaste y te diste cuenta de que vives como si tuviera todo el tiempo del mundo, cuando en realidad es limitado, así que hazlo ahora. Primero, comparte esta historia. No lo pospongas. Compártelo con alguien a quien ames. Con ese amigo que está perdido en el trabajo, olvidándose de su familia. Con ese familiar que anhela tu presencia. Con ese líder que necesita escuchar que la vida es más que números. Con ese joven que cree que no hay mañana. Porque esta historia no fue escrita solo para mí. Fue escrita para despertar a quienes duermen. Y tú podrías ser la voz que alguien necesita. Segundo, suscríbete al canal. Porque este no es el final. Es el comienzo de una conversación que debe continuar. Hay mucho más que compartir. Hay historias de otras personas que han pasado por experiencias similares. Hay lecciones que solo quienes casi hemos muerto podemos aportar. Así que suscríbete, activa las notificaciones, porque cuando publique el próximo video, serás de los primeros en enterarte. Tercero, comenta y dime. Dime qué parte de la historia te conmovió más. ¿Qué cambio necesitas hacer en tu vida? ¿A quién necesitas abrazar? Porque cuando escribes, cuando expresas lo que sientes, lo estás exteriorizando, lo estás haciendo real, te estás comprometiendo contigo mismo. Cuarto, ve ahora y haz lo que sabes que debes hacer. No lo pospongas, no lo pospongas. Ese abrazo que le debes a tu madre, dáselo ahora. Esa conversación importante con tu hijo, tenla ahora. Esa disculpa que se te ha quedado atascada, dila ahora. Porque tu próximo aliento no está garantizado. Y cuando ya no hay tiempo, no hay vuelta atrás. Estuve muerto durante 24 días, y volví para contártelo. No se suponía que fueras tú, pero así fue. Así que ahora es tu turno de despertar, tu turno de vivir, tu turno de amar sin miedo. No lo desperdicies. Comparte, suscríbete, comenta y vive.
porque la vida solo tiene sentido cuando estamos realmente vivos, y nunca es demasiado tarde para empezar.